¿Qué es bienestar, ¿Cómo has Armando? estado, Ricardo? ¿Qué cuentas? Bien, bien, ¿Bien? Bueno, bienestar, aquí estamos bien, felices. bueno, hacía mucho rato teníamos ganas de hablar de esto, ¿no? Sí, Porque en nuestras conversaciones hemos llegado a la conclusión de que en todas partes aparece el concepto de bienestar, pero nos preguntamos si en realidad la gente sabe qué es bienestar, ¿no? ujú. Pero además hay otra cosa, es que eh, hay, hay personas que están trabajando en proyectos, que trabajan buscando el bienestar, pero cuando uno va a indagar con ellos qué significa, qué es para ellos, no, No lo sabe. no sabe. Bueno, entonces, pues justamente si vamos a definir el concepto de bienestar, tenemos que pensar en lo siguiente. Tenemos que pensar en dos conceptos que están muy relacionados y que ambos son difíciles de definir. El primero es bienestar y el segundo es felicidad. Si vamos a hablar de bienestar, primero vale la pena entender ese concepto como condición y probablemente felicidad como una percepción, digamos. Entonces, si hablamos de bienestar como condición, tenemos que pensar en una serie de elementos que rodean a las personas y que les permiten de una u otra manera alcanzar sus expectativas y desde ese punto de vista lograr algún grado de satisfacción. Entonces, el concepto de bienestar podemos definirlo como un concepto multidimensional que establece unas condiciones que rodean a las personas y que generan básicamente una sensación de satisfacción en términos generales de logro de expectativas. Ahora, el bienestar tiene una particularidad y es que corresponde o tiene relación con la percepción de entorno individual, pero también con lo que piensan y sienten los demás. Es decir, tiene una condición individual y una condición colectiva. Y para terminar, digamos bien el concepto de felicidad. Y la felicidad es más una percepción en términos de todo lo que acabo de mencionar, es decir, más una especie de sentimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, se pueden presentar casos contradictorios. Yo puedo tener todas las condiciones cubiertas en términos de bienestar, todo está dado para que sienta bienestar, pero puedo ser infeliz. Pero entonces, pero eso parece una contradicción. Sí. De hecho, si todos llegáramos a tener bienestar, si todos llegáramos a tener satisfechas esas expectativas, ¿dejamos de tener expectativas? Bueno, esa es una pregunta interesante. Hay una condición que muestran los datos y es que las sociedades que logran ofrecer unas condiciones generales a la mayoría de la sociedad en términos de facilitarles el cumplimiento de sus expectativas personales y sociales, pues en general son sociedades más felices. Entonces hay una relación, es decir, lo que te decía hace un momento es que el bienestar no garantiza la felicidad, pero sí la hace muy posible. Esa es un poco la condición. Sí, pero ahorita hablábamos por ejemplo, un jugador de fútbol que a los 23 años está con un sueldo de 4 millones de dólares al año, que, que de hecho tiene posibilidades de trabajar manteniendo un muy buen salario por 10 años más, que ya tiene resueltas esas expectativas que tenía, puede llegar a no estar feliz. Puede llegar a no estar feliz. Todo depende de precisamente cómo el entorno, la sociedad ofrezca todas las condiciones precisamente para esa configuración de expectativas, como tú decías, y sobre todo la materialización. Por supuesto, si la sociedad me ofrece un estándar en términos de que debo lograr unas cosas particulares y a los 23 años las logro, pues ya la vida pierde sentido porque ya logré todo lo que se suponía debía lograr. Entonces depende de lo que entienda la sociedad también en términos justamente de cuáles expectativas se plantean para los individuos, para el grupo, en fin. Bueno, pero entonces, ¿eso qué tiene que ver con los proyectos? ¿Qué pasa en los proyectos en términos de bienestar? Porque los proyectos en general están
buscando el bienestar. En los proyectos privados, si yo no consigo que el bien o servicio que yo entrego basado en el proyecto satisfaga expectativas del mercado, pues el mercado no me va a comprar. Entonces ahí hay temas de bienestar. Además, el proyecto tiene que ser rentable para el inversionista, porque si no es rentable para el inversionista, pues entonces no estoy cumpliendo expectativas del inversionista y estoy en contra de un bienestar. Pero ¿cómo hago yo en los proyectos para entender esa dinámica? El tema de los proyectos es bien interesante. Los proyectos tienen una condición y es que demandan de la sociedad una cantidad de insumos, los transforman en un periodo de tiempo específico y los convierten en bienes y servicios que le entregan a la sociedad. Eso supone una cosa muy interesante en términos de bienestar y es que los proyectos por definición entregan bienestar. Pero para poder entregar bienestar necesitan de alguna manera quitar bienestar. Eso es bien interesante. No importa si se trata de un proyecto público o privado. Entonces, digamos, para entender esa lógica tenemos que entender un concepto de economía bien importante que es toda la teoría del valor. Y es por qué los bienes y servicios que consumimos nos generan bienestar. De hecho, uno consume bienes y servicios porque cambian nuestra percepción en términos justamente de cumplimiento de expectativas, de todo lo que mencionamos. Si uno tiene hambre, siente hambre y se come algo, pues básicamente se está satisfaciendo. Su expectativa podría estar relacionada justamente con saciar el hambre. Si la cumple, pues queda satisfecho, y si no solamente pasa con el hambre, sino con la vivienda y con tu estudio y con tu familia y con todo lo que te rodea, pues vas a tener una sensación de saciedad, de satisfacción, de haber cumplido las expectativas, en fin. Entonces ahí lo interesante es que justamente toda la lógica de teoría del valor que está involucrada en los proyectos se explica fundamentalmente por la lógica de cambios de bienestar que esperan las personas por consumir los bienes y servicios generados por los proyectos. Yo estoy dispuesto a pagar mucho, si los ingresos me lo permiten, por cosas que cambian drásticamente mi bienestar. Entonces, desde ese punto de vista, aquí tenemos que involucrar toda la evolución de teoría del valor. Inicialmente, el mundo pensaba que el valor estaba explicado por quien produce. Hoy tenemos claro que es una mezcla entre quien demanda y quien produce, pero en realidad el que lleva la batuta es quien demanda, quien se satisface con ese consumo de bienes y servicios. Pero también te decía que para dar bienestar hay que quitar bienestar. Si yo básicamente, por ejemplo, quiero construir una carretera y permitir que las personas se movilicen y satisfagan sus expectativas en términos de llegar a alguna parte, encontrarse con su familia, en fin, pues necesito cobrar impuestos. Y para cobrar impuestos, o cobrar impuestos más bien, es quitarle bienestar a las personas. ¿Desde qué punto de vista? Tú trabajas 10 horas al día y pagas un 40% de todo tu ingreso en impuestos. Pues me estoy apropiando de 4 horas de las que trabajas y eso reduce tu posibilidad, la tuya, para materializar expectativas que quieres materializar. Bien, pero entonces lo que pasa es que ahí ya estás mencionando en los proyectos públicos que son una gran cantidad de actores. No solamente es el que demanda el bien o el servicio, sino también el que entrega insumos. También están otros elementos que se afectan, que hacen parte de esa afectación del bienestar, para bien o para mal. El hecho es que ahí hay una balanza en que el bienestar bueno, digamos positivo, tiene que ser superior al bienestar negativo, al que se afecta, ¿cierto? Completa. Bien, pero entonces viene el tema de que tengo forma de medir eso. Yo puedo medir el bienestar positivo y el bienestar negativo y ponerlos en una balanza y ver que el proyecto sí está generando un mayor bienestar que el bienestar que está quitando. Pues mira, tú acabas de tocar un punto muy importante y es que en el análisis de proyectos no puedo concentrarme solamente en el bienestar que entrego y solamente en el bienestar que quito. También hay otros
otras variaciones de bienestar que, digamos, genero sin pensarlo, que se denominan externalidades, en fin, bueno, eso está bien documentado. La lógica es tener en cuenta todas esas posibles variaciones para establecer si un proyecto debe hacerse o no, lo que tú manifestabas. Yo decido comprometerme con un proyecto como inversionista, tú lo mencionaste, si mejoro el bienestar de quienes consumen los bienes y servicios, si mejoro mi bienestar. Pero como sociedad, si todos los que se afectan de una u otra manera, positiva o negativamente, la conclusión es que genero más bienestar que el que reduzco. Y en ese sentido, pues para tomar la decisión de si afronto un proyecto, tengo que medirlo y compararlo. Para poder decir, por ejemplo, cosas como, oiga, ese proyecto es rentable financieramente y rentable social y económicamente. Si un proyecto es rentable socialmente, eso quiere decir que el bienestar que genera es mayor al bienestar que quita de una u otra forma. Y si es muy rentable socialmente, quiere decir que produce mucho bienestar, digamos, a costa del bienestar que reduce. Entonces, por supuesto, que se mide y pues la idea es llegar a ese resultado. Bien, pero ¿eso es exclusivo del sector público? Pues de hecho, Planeación Nacional aquí en Colombia, pues dice que el bienestar tiene que ser, el bienestar que se produce tiene que ser superior al bienestar que estoy quitando. Y eso está planteado, de hecho está planteado desde la Constitución. O sea, yo tengo que hacer proyectos públicos que generen bienestar. Y lo que dices tú es que puedo medir, puedo saber, puedo cuantificar y puedo hacer esa tarea incluyendo los distintos actores, incluyendo las externalidades que planteabas. ¿Qué pasa en el sector privado? O sea, esa responsabilidad social sí se ve en el sector privado, sí tenemos forma de medirla, ¿el privado está dispuesto a hacerlo? Sí, por supuesto. Digamos, la medición que has preguntado a lo largo de la conversación se centra en dos áreas del conocimiento muy particulares, que es toda la economía del bienestar y toda la valoración económica. Dos áreas de mucho desarrollo técnico profundo, muy sofisticado, que han estudiado a lo largo del tiempo cómo capturar ese concepto tan subjetivo de bienestar. Entonces han desarrollado una serie de herramientas. Se han utilizado más en el sector público por definición, pero el sector privado, con toda esta evolución y cambio de preferencias de los consumidores, ha tenido que interesarse por esas mismas prácticas. ¿Y por qué ha tenido que interesarse? Los consumidores ahora no se interesan solo en la variación de su propio bienestar cuando consumen algo, sino en las implicaciones de variación de bienestar que se generaron por cuenta de producir lo que ellos están consumiendo. Entonces, si un productor afectó el entorno, afectó el medio ambiente, generó variaciones negativas en una cantidad de personas, países, entornos, y a través de eso produjo lo que yo estoy consumiendo, pues yo decido no consumir eso que él me vende porque entiendo todas las implicaciones de lo que está pasando. Entonces no importa si estamos hablando de proyectos privados o proyectos públicos, ahora para ambos, tanto el sector público como privado, la evaluación económica y social y toda la lógica de bienestar aplicado, de teoría del bienestar aplicado, termina siendo muy relevante. Bien, ese tema lo trabajamos en la Universidad del Rosario, en la Facultad de Economía, en los programas de posgrado. Lo tenemos metido en el pensum, lo trabajamos con mucha profundidad. Los proyectos que trabajamos con los alumnos incluimos mediciones de bienestar, comprender el concepto, verlo en la práctica, ver cómo eso llega a generar proyectos favorables para la sociedad o desfavorables para la sociedad. Y además algo que tú manejas mucho, que es el hecho de que al pensar en el bienestar, yo pienso en el proyecto más allá de lo que originalmente encuentro. O sea, me ayuda a reestructurar, a volver a pensar el proyecto, a volverlo a encontrar elementos que de hecho pueden ser favorables financieramente para un inversionista privado, el pensarlo así.
¿Cómo es que lo manejas? Muy bien, en los dos programas que mencionas, pues trabajamos esto de lleno, ¿no? Y lo que tratamos de hacer es que a través de la comprensión justamente de esas variaciones de bienestar, los proyectos se estructuren o se reestructuren para ser mucho más rentables socialmente. Entonces, qué sé yo, un hotel que habíamos pensado de una manera, cuando entiendo las afectaciones que genera sobre el bienestar, positivas, negativas, de toda índole, pues puedo armarlo de una manera muy distinta para lograr variar bienestar de manera positiva, de manera mucho más amplia y reducir drásticamente las variaciones negativas de bienestar sobre las personas. Para ponerlo en términos muy concretos, yo puedo lograr que un hotel haga match de manera muy efectiva con los consumidores y que reduzca los impactos negativos que genera sobre la sociedad de manera muy importante. Es decir, que incluso gracias a esa comprensión y esa reestructuración del diseño, termine siendo completamente sostenible, por ejemplo. Y desde ese punto de vista, los consumidores digan, oiga, esta opción me gusta más que las otras. Entonces, para eso sirve en realidad, para eso sirven este tipo de evaluaciones. Muy bien. Bueno, muchas gracias Armando. Ricardo, muy interesante tema. Tenemos que volver a discutirlo porque estoy seguro que las personas que están viendo el video se van a interesar con esta pequeña píldora. Sí, habría que hablar de proyectos concretos, de cómo hacemos esa evaluación económica y social, tanto en un proyecto concreto privado como en un proyecto concreto público. Bueno, como siempre, un Muchas placer. gracias, Armando. Que estés muy bien. Que estés muy bien.